Estoy aquí comunicado con el plano físico. Vosotros me conocéis como Jonathan Ur-El, aunque sabéis que en los planos espirituales no existen los nombres, sino las vibraciones conceptuales. Hay muchos temas para abordar, pero mi 10% encarnado de alguna manera es como que tiene la inquietud de saber sobre cómo, por qué, para qué, dónde se implantan los engramas. Ya pasó más de medio siglo de la primera teoría básica del maestro Ron Hubbard, donde hablaba que los engramas eran implantes hipnóticos a nivel celular, recepcionados por la mente reactiva, cuando la mente analítica estaba en off. De alguna manera es como que voy a modificar esa teoría. A los casi 10 años, después de que me haya canalizado por primera vez mi propio 10%, mi receptáculo, el profesor Jorge Holguín, los engramas en el plano físico se implantan a nivel de ADN en la parte de cromosomas por una sencilla razón. La pregunta base de mi 10% era si determinada persona en una vida anterior tuvo tal o cual enfermedad, en la vida actual puede sufrir síntomas similares que pueden reactivarle esos engramas de esa vida anterior donde ha sufrido problemas a nivel físico. La pregunta de mi 10% era, y razonando, había dos maneras de verlo, dos entre muchas otras. Cuando el espíritu se va a alojar en ese futuro receptáculo que va a ser su 10%, ya tiene que saber de alguna manera que si arrastra engramas de salud de vidas anteriores, es muy posible que los reactive en esta vida y le cree determinados síntomas, determinada sintomatología. Pero para tener esos síntomas ya tiene que tener una predisposición genética. Esa predisposición genética se altera con los propios engramas. Engramas que inconscientemente el espíritu ya los lleva incorporados en su parte conceptual. Al llevarlos en su parte conceptual y automáticamente tomar, entre comillas, ese cuerpo en formación, ese feto, altera sus cromosomas para que en el futuro desarrolle esos mismos síntomas. O sea que a su vez el engrama, desde antes del nacimiento, ya está modificando su DNA para que ese futuro ser humano tenga trastornos.
apropiándome de vuestras palabras del plano físico, es un cuento de nunca acabar, porque ese tetán, que capaz que está en un plano del error, va rememorando esas vidas anteriores, donde ha tenido circunstancias desfavorables a nivel físico, e inconscientemente, sin querer, le transmite a su 10% encarnado esos engramas, y esa persona es como que despierta esos mismos síntomas que ya tuvo en una vida anterior. No tienen que ser exactamente los mismos, pero puede tener síntomas parecidos. Al tener esos síntomas, a su vez, no solamente se implanta más engramas, sino que a su vez le implanta más engramas conceptuales a su tetán. Entonces el engrama, de alguna manera, si bien dijo hace más de medio siglo el maestro Rom que en el plano físico se implantaba a nivel celular, en realidad se implanta a nivel genético. Y observad que esta apreciación mía, humilde apreciación mía, cierra perfectamente, porque al implantarse a nivel genético, de alguna manera, es como que va modificando la vida de esa persona en el plano físico. Y si bien la técnica de psicohabitación que se la dicté en esta vida a mi 10% para que la formalice, y que ya también la aplicó mi 10% en una vida anterior, como Juan en España, donde en una de sus obras, La noche oscura del alma, fijaos que hace una especie de transformación donde mezcla técnicas de psicohabitación y de psicointegración, técnicas que en esta vida mi receptáculo ha desarrollado con propiedad. Muchas veces, y esto es muy importante, y lo sabe cualquier estudiante mediano de vuestras facultades, la familia comparte no solamente vivencias, sino también lazos genéticos. ¿Cómo cierra esto con la teoría que acabo de desarrollar? Si bien en una oportunidad le transmití a mi 10% encarnado que los lazos kármicos no existen, porque nadie le debe nada al otro, aunque haya cometido contra ese otro un acto hostil, porque los karmas se los genera uno. Por ello es que no es necesario encarnar juntos en una siguiente vida para reparar ese error, porque el karma es propio y uno tiene que aprender su propia lección. Hay muchos casos donde dos o más espíritus deciden encarnar juntos para acompañarse en determinada misión. Entonces acuerdan esos espíritus, que generalmente estamos hablando de espíritus que arrastran de vidas anteriores engramas similares, porque si no arrastraran engramas similares, no habría cómo acomodar el aparato genético, porque el aparato genético se va a adecuar a determinados tipos de engramas. Si los engramas son absolutamente opuestos, obviamente, si acomodaran sus engramas de acuerdo a lo que van a desarrollar luego, no podrían ser hermanos, primos, etc. Entonces, la teoría más ampliada dice que esos seres que en una vida anterior
compartieron en gramas similares, pueden en esta vida encarnar como hermanos, o como padre e hijo, o como primos, y pueden desarrollar, en muchos casos, dolencias similares a nivel físico. Esto no significa que sea siempre así, porque incluso hay hermanos gemelos que, aún teniendo escrito en su código genético determinada dolencia, no es una obligatoriedad que desarrolle el síntoma, pero ahí está. Si buscan la huella, está. Lo más importante es que la psicohabitación permite que, haciendo el recorrido de esas vidas anteriores, de las distintas dolencias que haya pasado, me refiero exclusivamente a problemas físicos, hay problemas físicos que con psicohabitación pueden aliviarse. No quiero chocar con lo que estoy diciendo con la parte clínica médica, ni con los biólogos, ni con los investigadores de todo lo que es la parte genética. Acá simplemente estoy diciendo de que mejorando engrámicamente la persona mejora su estado emocional, y en muchos casos, y de esto sí tengo testimonios, y mi 10% encarnado también los tiene, muchas personas en el plano físico han revertido hasta enfermedades terminales. Y lo digo yo, y me comprometo con lo que digo, Jonathan Ur-El. Síntomas como esto que vosotros conocéis como SIDA, que en realidad es una alta toxicidad que invade el organismo, deteriorándolo y dejándolo prácticamente débil, con casi nada de defensas ante los embates externos, como tumores que prácticamente desaparecen ante un estado emocional de escala tonal elevada, a favor, con euforia, personas que han revertido en grama y han estado con estados meditativos de armonía y han revertido réplicas virales. Pero insisto, este mensaje no es en absoluto ni para chocar con la parte médica, ni para reemplazar a la parte médica. Simplemente quiero decir que una terapia espiritual complementaria ayuda mucho a aquella persona que tenga problemas físicos. Pero como ser de luz, que no deseo crear ninguna falsa expectativa, porque eso sí me generaría karma y me haría descender de nivel, utilizando la frase vuestra, esto tómenlo con pinzas, porque todavía queda mucho camino por recorrer. Nada por ahora es la panacea universal, salvo la energía de Dios. Nada es la panacea universal. Queda mucho camino por delante, y así como dije al comienzo del diálogo, en el plano físico los karmas se graban a nivel genético. Psicohabitación puede modificar cromosomas. Lo afirmo con total seguridad. Con total seguridad. Por último,
último, terminando este pequeño concepto, humilde concepto, si os cortáis un dedo con una máquina, psicohabitación no hace crecer el dedo. Esto lo digo de manera irónica, porque muchos pueden malinterpretar el mensaje y pensar que con esa técnica tendrían todo resuelto, y ahí se equivocarían ampliamente. Es simplemente un pequeño camino que suma y que transmite esperanzas. Poned la fuerza en recomponeros para poder luego recomponer a otros. Nada podéis hacer sin empezar primero por vosotros mismos. Somos las herramientas del Padre, pero necesitamos funcionar bien para ser herramientas. ¿Está claro? Hasta todo momento les habló Jonathan el quinto plano, subnivel 9.